Espero que está. Entonces vamos a hablar primero sobre como la importancia. Acá vamos a hablar un poco rápidamente sobre historia, la epidemiología, la anatomía, patofisiología. Después un bloque como que me pareció más importante en la parte del diagnóstico, haciendo énfasis en historia clínica, el examen físico, y pues vamos a ver qué otras pruebas adicionales y qué factores de riesgo están relacionados a esto y qué opciones de tratamiento tenemos. En cuanto a la historia, pues fue primero pues, reportado en 1854 y lo relacionaron el síndrome a una fractura de radio distal. Después en el 1913, Marie Fox hace una descripción anatómica histológica por un neuroma en el nervio mediano que estaba produciendo síndrome del túnel del carpo. Después Fallen en el 50 establece como los principios del síndrome del túnel del carpo, y pues acá vienen como las nuevas opciones de tratamiento. ¿Perdón? Las nuevas técnicas quirúrgicas. Bueno, cuento la definición. Pues, van a encontrar como muchas, pero pues yo pues, quise colocar esta, que es decir que es un síndrome que hace parte de unas neuropatías compresivas sintomáticos del nervio mediano a nivel de la muñeca. Y este síndrome produce, es la causa del 90% de las neuropatías compresivas. Epidemiológicamente, esta es una gráfica de Suecia donde ustedes ven cómo pareciera que deben dos picos, uno a nivel de los 50 y 55 años en la prevalencia del síndrome del túnel del carpo, y otro más o menos entre los 75 y los 80 años. Las mujeres son las que tienen más prevalencia, y esta gráfica también la quise traer porque este estudio mostraba cómo hay un incremento de la incidencia y la necesidad de cirugía por año, tanto para las mujeres como para los hombres. ¿Y qué hay en Colombia? En Colombia esta enfermedad es un factor muy importante en las enfermedades laborales. Se ubica en el segundo puesto en cuanto a costos directos que podría ocasionar esta patología. Y miren la cuadro de abajo como es la primera causa de incapacidad en cuanto al ámbito laboral. Ahora vamos a ir a la anatomía. Luciano, señora doctora. ¿tu merced va a hablar específicamente de la relación laboral con el túnel del carpo? Adicional a esto que ya nombró. No, así tan específico no, doctora. No, lo que pasa es que yo lo que sí quiero aclarar es que si bien es cierto que hay algunas actividades manuales repetidas que se asocian con el síndrome del túnel del carpo, estas actividades son principalmente actividades que tengan que ver con vibración. Entonces, sí, realmente las que sí están directamente relacionadas con, o sea, es decir, que haya realmente algún tipo de relación causa-efecto, son las personas que utilizan taladros percutores o los que utilizan esos taladros de romper el concreto. ¿Sí? Ajá, sí, entonces es muy importante tener eso presente. No todas las personas que trabajan en computador, por el hecho de tener computador y trabajar en computador, van a desarrollar un síndrome del túnel del carpo. Yo creo que muchos de esos incapacidades laborales no están directamente producidas por un síndrome del túnel del carpo, como más por una cosa de sobreuso que el síndrome del túnel del carpo. Eso es una cosa que yo creo que hay que quitar un poquito el mito, ¿sí? Yo creo que los médicos laborales, especialistas en medicina laboral mejor, más o menos le echan la culpa a cualquier dolor de la mano, es un túnel del carpo, hasta que se demuestre lo contrario, lo cual no es cierto. Es la presencia, y eso sí creo que sí lo vas a decir más adelante, el diagnóstico del túnel del carpo es muy claro, no es un dolor único, o sea, tiene una cantidad de cosas importantes a tener en cuenta. Entonces me parece que es importantísimo que, si bien sí produce incapacidad, no creo que esas incapacidades sean fácilmente
demostrables que son producidas Sí, por un túnel del carpo. sí. Por ahí decía María Ángela que si los cocineros, depende, pues yo no sé, yo creo que hay, no, cualquier actividad repetida puede producir problemas en las manos, cualquier actividad manual repetida puede producir problemas en las manos, pero de ahí a decir que eso es un síndrome del túnel del carpo y hay una relación directa causa-efecto, yo creo que es muy poco, es muy, o sea, es ser uno muy, digamos, de hecho, no creo que uno pueda decir con absoluta certeza, excepto sí, como les decía, las Sí. herramientas que producen vibración en la base de la mano, que son los taladros, estos percutores y los taladros de romper el concreto principalmente. Gracias, doctora, por la aclaración. Eh, bueno, entonces vamos a ir metiéndonos un poco con la anatomía. La anatomía, pues, es un túnel. Pues, alguien, depende los textos donde uno lo describe, pues, refieren que tiene como forma triangular o otros refieren que es forma trapezoidal. Pero es importante que desde ya saber que es un túnel con poca capacidad de expansión. Tiene un volumen más o menos de 5 milímetros y la presión oscila entre 20 y 30 milímetros de mercurio. Y en extensión y flexión va a aumentar los grados que ustedes ven, 30 grados y hasta más de 8 milímetros. Y en flexión es donde más aumenta, hasta el 60% y 12 milímetros de mercurio. A esta división pues me parece, Perdón, Luciano. señora doctora. Yo prometí que no iba a interrumpir, pero no la logro, perdónenme. No, Es, doctora, no, es es muy importante que importante. lo haga. Miren la cantidad de presión que aumenta. 8 milímetros de mercurio de una presión de 20 milímetros de mercurio es casi el 40%, sino un poquito, una gotica más del 35%. Y lo mismo los 12 milímetros. Es Entonces, mucho. no es poca cosa. Por eso es que este detalle de por qué la flexión y la extensión aumentan la presión dentro del túnel se produce obviamente porque al extender o al flejar, lo que sucede es que cuando se extiende, pues los tendones van, digamos, contra la parte del piso del túnel del carpo y producen, digamos, algún tipo de compresión, y la flexión, que es la peor, produce más presión porque, es decir, produce más síntomas, yo diría, la flexión, porque van a empujar el nervio hacia el ligamento transverso. Entonces, esa es la razón por la que el uso de férulas sirve. Pero sirve el uso de férulas siempre y cuando las férulas estén completamente planas, en neutro, ¿sí? Porque si usted las pone en extensión, pues lo que va a hacer es aumentar la presión, y si las pone en un poquito de flexión, lo mismo. Entonces, las férulas tienen que estar en neutro, ¿vale? Gracias, doctora. Sí, y también eso se va a ver relacionado con, digamos, la fisiopatología. Ya vamos a ver más adelante que, digamos, el aumento de la presión, pues se va a asociar a isquemia. Entonces, pues tengan estos datos que son importantes. Eh, entonces, es importante saber que hay un continente que va a ser principalmente óseo y y va a haber un contenido, y pues ya podemos ver cómo la relación entre las dos se encuentra en un espacio pues bastante como estrecho, que no va a permitir eh, como flexibilidad de que se deforme. Entonces, en cuanto al continente, recordar que el piso está formado principalmente por el triquetrum, por el amate, el capitate, el escafoides, el borde cubital, como la pared cubital, estaría por el triquetrum en la base, el pisiforme, el gancho del amate. La pared cubital estaría principalmente por la tuberosidad de la escafoides y como el borde cubital del trapecio. Y pues encima se encuentra la fascia palmar, que pues realmente está conformada por tres fascias, que es la fascia del antebraquial, la poneurosis distal, que divide la musculatura tenar y hipotenar, y el ligamento como tal transverso del carpo. En esta pues imagen y en la imagen anterior ustedes también alcanzaban a ver cómo hay una zona más estrecha a nivel del ganchoso.
como es como una estructura como más trapezoidal, pues tiene un ancho y una profundidad, y ustedes ven como en la parte del ganchoso es una zona de, pues, de estrechez. El túnel del carpo en la anatomía lo podemos dividir en que hay una parte proximal, medial y distal, y esto hace relación a que en la parte proximal se encuentra la fascia antebraquial y se va a continuar después con el ligamento transverso y termina pues con la aponeurosis que divide la musculatura tenar y hipotenar. Y las dos, y ahí en el túnel del carpo hay dos zonas de estrechez, una de las que les había comentado a nivel del gancho de la mate y a nivel proximal del ligamento transverso. Y acá ustedes pueden ver cómo esta Devuélvete imagen un me... instante, perdón, Argentina. Este dibujo es bien bonito porque tiene, digamos, todas las cosas que uno tiene que, digamos, asegurarse que están pasando cuando estemos hablando de la liberación. A mí me gusta, o a mí me enseñaron que esta zona, espérense, les pongo el muñequito, esta zona es lo que nosotros llamamos el ligamento anular, ¿cierto? Que hace parte, no es la fascia antebraquial como tal, sino es un engrosamiento de la fascia antebraquial que se llama el ligamento anular. Esta siguiente parte que les voy a pintar en rojito, si es que la logro, ¿sí? Esta siguiente parte es lo que se llama el ligamento transverso, y ya esta parte, pues esta parte sigue siendo el ligamento transverso, que sería digamos que la aponeurosis entre la parte tenar y hipotenar, pero sigue siendo, no hay una real división. Aquí sí suele haber una división, digamos, más o menos clara, pero esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces uno durante la liberación hace la liberación de esto, que es, digamos, lo que más comúnmente se libera. Siempre hay que mirar hacia distal para que este borde sea cortado, teniendo siempre en cuenta que aquí más abajito está ¿cómo se llama? El arco palmar superficial. Y lo otro que siempre hay que asegurarse es que se abra hasta acá, hasta donde termina ese ligamento anular, porque en toda esta área hay un área de estrechez donde el nervio puede estar comprimido, ¿vale? Entonces eso es clarísimo. Y miren la cercanía que hay al canal de Gullón, ¿sí? Que está aquí, está en esta zona. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. A veces, y a mí personalmente me ha pasado, yo creo que con varios de ustedes me ha pasado, que a veces uno se va un poquito más cubital y está liberando acá y no liberando el túnel del carpo. Entonces es muy importante tener esa anatomía en la cabeza, porque perfectamente uno podría abrir el túnel cubital, como un nervio dice, ay sí, y tener una arteria mediana persistente, cuando verdaderamente lo que está es abriendo el canal de Gullón. Sí, señora, gracias, doctora. ¿Sigo? Sí. Bueno, Sí, por favor. ahora, y pues en cuanto al contenido, pues ya todos sabemos que pues, está conformado por 9 tendones y pues un nervio, y pues también es importante ver un poco como más la relación del flexor, el flexor superficial del dedo, principalmente del tercero y cuarto, digamos que van a ser como puntos, digamos, anatómicos para la artroscopia, van a ser importantes. Y pues adicionalmente ustedes, como ya la doctora ¿Para cuál mencionaba, pues ¿Para cuál artroscopia? perdón, la artroscopia no, la endoscopia, la Para la liberación liberación endoscópica. endoscópica. Sí, ¿Sí? señora. Ok, Sí, señora. vale. No confunda el auditorio. Sí, Es muy sí, señora. importante. Y, y un poco sobre la anatomía del nervio mediano, pues es importante, pues ya lo habíamos visto la vez pasada, que pues había una rama motora o una rama recurrente o una rama tenar. Las encontré con estos tres nombres, y hay una rama sensitiva. En este gráfico ustedes alcanzan a ver la rama sensitiva o palmar cutánea, que esta suele pues salir del nervio mediano proximal al túnel del carpo, más o menos a 5 a 6 centímetros. Y esta rama
suele dar tiene dos divisiones, una rama común sensitiva que va a inervar, dar la sensibilidad principalmente del primer, segundo y tercer dedo, y una rama cubital sensitiva que va a dar la sensibilidad para la parte cubital del índice y la parte radial del anular. Entonces acá lo que ven con amarillo un poco más resaltado pues, es la rama palmar cutánea, y acá ustedes alcanzan a ver la rama tenariana, que es la rama motora. Y en este gráfico pues es más bonito, una sección anatómica, la rama tenariana, y pues cómo sale, y acá se alcanza a ver pues ya cuando se libera o se divide pues el ligamento transverso. Importante pues la función, pues va a ser importante para el examen clínico, que a nivel Luciano, motor, señor doctor. devuélvase ese un segundo. En el dibujo de la izquierda, que yo pienso que es un dibujo de Netter, hay una claridad bien importante. Fíjense cómo está llegando el palmaris longus y se abre como un abanico para dar la fascia palmar. De hecho, algunos autores han mencionado si el palmaris longus no tuviera que ver de pronto en la etiopatogenia del túnel del carpo. Pero es importante, como ya Un mencionó la reparo doctora anatómico. Moreno, el ligamento anular, fíjese que es más proximal, y distalmente se va a continuar en la fascia palmar, ¿no? Pero fíjese que esas estructuras de alguna manera son más anteriores que el propio ligamento transverso del carpo. Listo, doctor. Gracias. Y pues la función, entonces tiene una función motora para inervar el abductor pollicis brevis, el oponente del pulgar, el vientre superficial del flexor pollicis brevis, y el primero, el segundo lumbrical. Y en cuanto a la sensibilidad, pues va a ser muy importante que recordemos el territorio del mediano, que pues el primero, segundo, tercer dedo y la parte radial del dedo anular, y por dorsal más o menos a nivel de la falange media. Y todo es, y pues esto. Qué pena meter nuevamente la cuchara. Acuérdese que los dedos se deben llamar por su nombre. Índice, medio, anular y meñique. No primero, segundo, tercero, nada. Debe ser con el nombre propio. Listo, doctor, gracias, qué pena. Y es importante pues también recordar que hay variaciones anatómicas, y como le habíamos mencionado en la charla, creo que la de Dani, pues que estas variaciones anatómicas también podrían tener repercusiones en la clínica, y pues también podrían se deberían tener en cuenta en la etiología. Hay anomalías tanto a nivel del nervio, del tendón, de la vasculatura y de la vasculatura y de la musculatura. Entonces, esto era lo que nos comentaban los doctores la vez pasada, de la variación de la rama motora, como lo normal es que lo usual es que sea extraligamentaria, que generalmente se produce en un 50%, pero pues también puede ser subligamentaria, transligamentaria, y también puede salir como de la parte de la rama más cubital del nervio, y pues también otra como variación es que tenga un curso superficial. Generalmente pues lo más común y lo que más pues uno encuentra en la literatura es que la variación es 50, 30 y 20%. Y estos son como otros ejemplos, digamos, de la comunicación del nervio mediano con el nervio cubital, que lo llaman Martin Group and Mariana Shi, fueron los que lo escribieron, y se puede encontrar hasta un 6 al 31% de la población. También se puede encontrar otras comunicaciones, como la comunicación de la rama superficial del nervio cubital con la rama sensitiva del nervio mediano, y también otra variación, que es la comunicación de la rama profunda del cubital con la rama tenariana del mediano. Y ustedes acá pueden ver, digamos, el ejemplo de las comunicaciones.
Y adicionalmente, como les mencionaba, también hay variaciones musculares. Digamos, no tiene tanta repercusión en el síndrome de Limburg-Comstock, no tiene tanto, no produce, digamos, el túnel del carpo, pero pues conocer la anatomía pues, que nos podríamos llegar a enfrentar abordándolos. O cuando, digamos, el vientre muscular se llega y se inserta, no termina como en un tendón, sino se inserta en el túnel, pues ocupando más espacio, puede ser una de las causas. Y también otras alteraciones como la arteria mediana persistente, que se puede encontrar hasta el 23%, y también puede ser una de las causas del síndrome, pues si se produce trombosis, pues puede producir dolor. En cuanto a la patofisiología, es importante recordar que la irrigación del nervio mediano, pues la arteria radial y la arteria cubital van a dar unas ramas que van a formar, digamos, el vasa nervorum, y pues de ahí van a ir diferentes ramas que van a ir pues, hasta el epineuro, y después van a formar un plejo vascular que van a discurrir por todo el perineuro y van a llegar hasta el endoneuro. Y los vasos van a ir disminuyendo de tamaño hasta llegar al endoneuro. Y acá es importante resaltar que acá en la parte ya de microvascular, lo micro, hay una barrera nerviosa, y esa barrera esta barrera se va a crear un ambiente a nivel del endoneuro y el perineuro que va a tener como el control y va a filtrar como todas las sustancias que pasan y dejen de pasar. Cualquier lesión que haya a nivel de esta va a desencadenar que se empiece a acumular el líquido, que empiecen a llegar macrófagos, fibroblastos, y también puede desencadenar toda una cascada inflamatoria. Y pues cuando se altera esta barrera y se empieza a acumular, se produce un edema a este nivel, ya no se va a permitir la perfusión, entonces va a producir isquemia. Y la importancia de lo que hablábamos de la flexoextensión, que cómo cambia la presión pues, a nivel del túnel del carpo, y el aumento de la presión pues ya me va a desencadenar isquemia, y al igual que también los movimientos repetitivos y el grande pues, énfasis también en la vibración, que es como trauma constante que me va a producir daño a esta barrera del nervio vaso. Entonces, tanto la isquemia como los factores mecánicos están implicados en el desarrollo del síndrome del túnel del carpo. Y entonces se produce la lesión de la barrera del nervio vaso, se va a producir el edema a nivel superineural, y se va a producir una respuesta inflamatoria, donde pues se va a inflamar tanto pues, el nervio como también las estructuras aledañas, y también va a haber, van a llegar los fibroblastos que van a producir fibrosis también alrededor de este tejido, y pues puede producir pues, adherencias que van a ser, digamos, importantes. Estos van a ser, digamos, progresivo. Primero va a ser local, después se va a hacer difuso, y después se va a producir una desmielinización hasta terminar en una degeneración valeriana. Y entonces es como una dosis-respuesta. Acá hago referencia a eso, en que entre más tiempo haya de aumento de la presión, va a haber más aumento de isquemia, y va a durar más la isquemia, y pues va a haber más cantidad de lesión del nervio. Y pues esto se va a asociar a la severidad de la lesión. Y este es como la gráfica histológica de lo anterior, donde ustedes ven que pues cómo va progresando, cómo va a aumentar, se va produciendo el edema, y después del edema aparece como un aumento del espacio, y se aumenta la barrera, que va a terminar en isquemia, y ya se va a producir la desmielinización, y las fibras
van a producirse atrofia de las fibras amielínicas hasta terminar en la degeneración valeriana. Y esto hay un paralelismo entre estos hallazgos histopatológicos entre la clínica y los síntomas, donde pues primero vamos a encontrar una isquemia intermitente que va a evolucionar a una isquemia continua, produciendo desmyelización para terminar en la degeneración valeriana, y así a su vez va a ser progresivo. Primero es más probable que encontremos los test de provocación, que ya los vamos a ver. Después vamos a encontrar alteración en el examen de monofilamentos de debilidad. Pues, por último, vamos a encontrar la normalidad de los 2 puntos y la atrofia de la musculatura. Y en cuanto a los síntomas, lo que los pacientes generalmente pues refieren, que primero es como intermitente en la noche y después sí se hace, es todo el día, y que después se va a, ya no solo van a hacer dolor y parestesia, sino que van a presentar pues debilidad, y pues ya terminar como en parálisis, imposibilidad de agarrar objetos. Bueno, ahora vamos a empezar un poco. Luciano, perdón. Sí, señor. Como usted muy bien explicó en la anterior, verdaderamente eso es como una barrera hematoencefálica de los vasos en el perfecto. Acuérdense que los síntomas típicos del túnel del carpo son entre 1 y 3 de la mañana. Resulta que en ese momento, en el ciclo normal del sueño, hay una salida de líquido intracelular al espacio intercelular. Entonces, de alguna manera se aumenta la presión dentro del nervio, de acuerdo con esto que usted nos mostró ahorita muy bien explicado, y por eso es que la sintomatología por la noche es típico que el paciente se despierte entre 1 y 3 de la mañana, por esa razón, digamos, fisiológica. Claro, doctor, gracias. Y bueno, ahora vamos a ver cómo es lo del diagnóstico, todo lo de la clínica, como las doctoras han dicho, la importancia de esto. Entonces, este es un estudio donde hablan sobre los principales factores de riesgo. Es un estudio pues grande, retrospectivo, 3.400 casos de síndrome del túnel del carpo que requirieron liberación. El 72% eran mujeres, y acá yo los organicé en los que tenían el OR más alto, pues al menor. Entonces el factor, digamos, de riesgo, digamos, en este estudio principal era fractura, después obesidad, enfermedades reumáticas, diabetes, tiroides, fumar, tomar terapia hormonal, anticonceptivos orales. Pues el OR es bajito, pues se puede asociar, pero no tanto, digamos, en este estudio. Y pues, digamos, en este estudio no lo mencionaba, pero cuando uno lee la diferente literatura, todos los factores que alteran el balance de los fluidos, como digamos el embarazo, los pacientes que tienen alguna nefropatía, que alteran todo, pues los líquidos. Y pues siempre, pues uno habla que siempre nos dicen como que el túnel del carpo es idiopático, pero es muy importante siempre descartar todas las causas. Y miren que son muchas, o sea, causas traumáticas, infecciosas, inflamatorias, alteración de la coagulopatía, las anomalías anatómicas que ya vimos, patologías oncológicas que produzcan efectos de masa, o incluso lesiones iatrogénicas, y pues las alteraciones de fluidos. Entonces, antes de llegar y decir que es un factor idiopático, es importante siempre descartar todas estas patologías. Este es un estudio que me pareció chévere, donde hacen una encuesta, es un estudio retrospectivo de 88 pacientes con signos y síntomas, y que evalúan si aplicando esta encuesta podrían predecir los resultados de la neuroconducción. Y son la clínica que ya dijimos, dolor, si el dolor lo despierta en la noche, si presenta hormigueo o parestesia, esto lo despierta. Si el hormigueo o parestesia se produce en la primera hora de la mañana,
si tiene necesidad de sacudir las manos para mejorar los síntomas, si tiene adormecimiento del meñique, miren que este quita puntos, este es importante, y si tiene otros síntomas, que los síntomas se desencadenen con actividades como leer el periódico, conducir, tejer, y el dolor en el cuello también resta puntos, y pues lo otro es el embarazo, pues se aplica o no aplica, y, si movilizarse con la muñeca en neutro mejoraron los síntomas. Entonces en este estudio se dieron cuenta que teniendo una escala de mayor de 5 puntos, tenían una sensibilidad del 80% con una especificidad del 70% y un valor predictivo bastante alto para diagnosticar túnel del carpo. Entonces es bastante interesante cómo vemos. Y acá, digamos, yo también relacionaría, digamos, la ocupación. Si, digamos, como dijo la doctora, si se asocia, si tiene actividad de máquinas de vibración, pues podría implicarse acá. Esto pues hace un poco, no sabía tan específico como lo mencionaba el doctor, pero yo encontré que se llamaba algo como el signo de parpadeo, y lo encontré pues curiosamente era como lo primero es que lo escribieron fue como una carta donde David Crandall le escribe a Philips, que hizo como un reporte de casos, y él dice, venga, es interesante que el 93% de sus pacientes que tuvieron un electrodiagnóstico presentaron este signo, que es decir, que los signos se aumentan o se producen en la noche, en la madrugada, como decía el doctor, y entonces es probable que esto sea bastante sensible y específico, y el signo puede ser importante cuando no se tenga un electrodiagnóstico. ¿Y por qué se produce eso? Además de lo que decía el doctor, porque se produce también una distribución del flujo, y generalmente cuando pues, las personas están dormidas se suele producir un aumento de la flexión o una posición de flexión de la muñeca, y pues ya vimos que la flexión era lo que más aumentaba la presión, y pues no se produce como una actividad de bombeo. Entonces todo esto también va a aumentar la sintomatología en este momento de la noche a la madrugada. Este es un estudio retrospectivo bastante grande, 8.230 pacientes, donde querían evaluar si los síntomas, evaluaron los síntomas y los compararon con los hallazgos del electrodiagnóstico. No los mencioné todos, pero coloqué los más representativos en el estudio. Se encontraron que los síntomas del territorio mediano daban un OR de 2.5 y un síntoma nocturno o que lo despertara un OR también de 1.7. Aplicando, digamos, el cuestionario que hicieron en este estudio, da una sensibilidad del 79%, una especificidad del 65%. Y este otro estudio, también multicéntrico prospectivo, 1.039 pacientes que querían describir las características clínicas de los pacientes que pues ya se les habían diagnosticado túnel del carpo con exámenes neurofisiológicos, y encontraron que el 92% de los pacientes tenían parestesias y dolor en el territorio mediano. Entonces, sabiendo, digamos, toda esta clínica, también es importante recordar que hay unos diagnósticos diferenciales, como la lesión del plejo braquial, neuropatías proximal del nervio mediano, o patologías del sistema nervioso central, o radiculopatías cervicales, me equivoqué, ortografía, qué pena, y el síndrome del opérculo torácico, son síntomas que pueden parecer en túnel del carpo, y tenemos que tenerlo en cuenta como diagnósticos diferenciales. Entonces, haciendo relación a lo que vimos en los estudios anteriores de la importancia de la distribución de los síntomas en el territorio del mediano, está este estudio donde hablan sobre el diagrama el diagrama de la mano, y lo que le piden es al paciente que dibuje la zona donde tenga más dolor, parestesias, entumecimiento o disminución de la sensibilidad, y según eso dan un patrón clásico, probable, posible o pues poco probable. Y con este patrón, entonces encontraron que
cuando los pacientes dibujaron esto, tenía una sensibilidad del 80 y el 90%. Y este es el patrón, digamos, clásico, donde tiene los síntomas en esta distribución, y acá vean que la palma no la tienen en cuenta, sino que refieren que los síntomas se irradian proximal a la muñeca. En cuanto a los test de sensibilidad, uno pues los puede como organizar en dos grandes grupos, unos que evalúan la densidad de inervación, eso, y otros que evalúan la prueba umbral. ¿Qué es eso? La densidad de inervación hace relación a que en una zona hay múltiples receptores periféricos superpuestos y que, aquí el estímulo puede percibirse normal, aún así haya compresión moderada severa. Y son los estudios estáticos y dinámicos de la diferenciación de los puntos. Y el otro grupo grande es la prueba umbral, que este sí es mucho más específico, donde se evalúa una única fibra o con un único receptor o con un grupo de células receptores. Y este sí va a cambiar a medida que se va a ver alterado, a medida que haya más compresión o alteración del nervio. Y pues este es el test de monofilamento SEMS-Weisstein y el de la vibración. Entonces, ya hablando pues específicamente, entonces la prueba de discriminación de 2 puntos, descrita por Mover en el 58. Entonces, ya la vez pasada la doctora había hablado cómo se hacía, pero pues recordar que pues se hace estática y pues dinámica, y pues que esto evalúa como la estática, como las fibras lentas que se adaptan al estímulo, y cuando le realizamos el movimiento evalúan las fibras de adaptación rápida. Lo normal es que en estática pues, se logre discriminar en una distancia menor de 6 milímetros, y que recordar que es en la zona de mayor sensibilidad, que es en los pulpejos, y en la dinámica lo normal es que lo logre en menos de 3 milímetros. Y es importante, como le dije en la diapositiva anterior, que cuando se altera, pues, o sea, la alteración se altera no en fases como iniciales, sino en fases ya tardías. Lo podemos encontrar en pacientes que tienen compresión leve y moderada y está normal. A diferencia de esta prueba, que es la prueba de umbral de adaptación, que es el test de monofilamento, y que se hace con nylon. Y pues hay de diferentes tamaños, de 2.83, pero esto no hace referencia, digamos, al grosor, sino que hace referencia a la fuerza de miligramos en que es necesario para que el nylon se doble. Y pues este tiene una sensibilidad del 65 hasta el 91%, con una especificidad hasta el 82%. Y cuando se combina con la prueba Fallen, pues puede tener una especificidad del 86%. Y entonces, como les decía, el 283 es lo normal, y pues eso va variando, y este sí va a ser más sensible, y sí se va a ver alterado a medida que vaya, pues si hay más compresión o menos compresión. Y el de la vibración, pues este tiene pues algunas dificultades, porque es difícil evaluar la percepción de la vibración, es difícil de cuantificar y mirar como la amplitud del estímulo. Por eso, digamos, la sensibilidad y la especificidad de pues van a haber rangos muy variables, pero pues si se llega a hacer, lo importante es como comparar con la contralateral. Lo normal que pues, se puede llegar, lo normal de la vibración es que se reconozca 120 Hz. Y ahora, en cuanto al examen físico de las pruebas, encontramos estos 4 principalmente: el Tinel, el Fallen, el Durkheim, y lo encontré como pH Durkheim. Entonces, cosas, pues ya sabemos más o menos cómo funcionan, pero cosas como para recordar es que, digamos, el Fallen, importante que el codo
esté en extensión y pues que el examinador no haga, pues no toque al paciente y dejarlo por 60 segundos. Y el Durkheim dejarlo mínimo por 30 segundos. Y en todos estos, lo positivo es cuando el paciente presenta dolor o parestesias en el territorio mediano. Este es bastante pues, interesante porque aumenta la presión en flexión y para eso el examinador comprime pues a nivel del trayecto del nervio. La sensibilidad... Luciano, un Señor segundo. doctor. El Durkheim ahí me parece que no está bien hecho porque ahí están haciendo compresión antes del túnel, ¿cierto? Y lo otro es el pH Durkheim, es Fallen y Durkheim, ¿sí? O sea que usted está haciendo compresión exactamente en el túnel y al mismo tiempo está haciendo flexión, que es la prueba de Fallen, que parece ser que al sumar los dos tienen mayor sensibilidad y mayor especificidad. Sí, sí, señor. Y cuando uno pues, busca como cuál es la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo o negativo de estas pruebas, es muy variable entre los estudios. Pero digamos, en este primer estudio quería mostrarles que, digamos, cuando se suman las diferentes pruebas que hacemos, podemos aumentar la especificidad y podemos aumentar el valor predictivo negativo hasta 0.78 a 0.92%. Y digamos, ya cuando uno en este otro estudio, que es un estudio pues, que ya se los había mostrado, ya se los había mostrado antes, un estudio grande de 1039 pacientes, el prospectivo, donde describen las características clínicas de los pacientes con diagnóstico, que ya tenían diagnóstico del síndrome del túnel del carpo, encontraron que el Fallen pues fue lo que se presentó en el 56% de los pacientes, el TIN en el 34% y el Fallen reverso en el 45%. Y así ustedes van a ver que hay diferentes sensibilidad y especificidad de acuerdo a los estudios. Este es un estudio de 463 pacientes que presentaban dolor y parestesias en el territorio mediano y buscaron evaluar la sensibilidad y especificidad de cada examen. Acá pues ya tenemos una muestra pues importante y miren que la sensibilidad es mucho más alta, hasta 0.90, no, 0.93, 0.89 y ya empiezan a unir como los síntomas al examen clínico con la historia clínica, con lo que refiere el paciente como los síntomas de noche. Y estos exámenes, no traje esta tabla solo para que vieran que pues las P que fueron estadísticamente significativas en cuanto que cuando se encuentran va a ser pues así me fue la palabra, va a ser como va a llevar como al diagnóstico del síndrome del túnel del carpo. Entonces, los principales que encontraron en este estudio fueron los síntomas nocturnos, atrofia tenar, pérdida sensorial, que el TINE y el Fallen y el Durkheim estuvieran positivos. Y después en el examen físico-motor es importante pues evaluar con la escala que ya conocemos de 0 a 5 y pues reconocer que el grupo muscular del tenar que recibe la inervación por el mediano, como ya lo habíamos visto al principio en la anatomía. Entonces realmente tenemos muchas herramientas para hacer el diagnóstico. Entonces el diagnóstico es clínico, basado principalmente en la historia clínica y en el examen físico. Y esta va a ser una herramienta pues que tenemos de fácil acceso y pues va a ser bastante costo efectivo. Y surgen escalas como esta de la CTS6, donde combina historia clínica, hallazgos en la musculatura, maniobras de estrés y sensibilidad con
y si de eso da una puntuación. Como ustedes lo ven ahí, si da una puntuación más de 12 puntos, da el 80% de probabilidad de que tenga síndrome del túnel del carpo. Y después aparece como el electrodiagnóstico, pero entonces es importante que es un electrodiagnóstico en ausencia de los otros dos, es decir, de una historia clínica y un examen físico. Si el electrodiagnóstico está alterado, no me va a diagnosticar, a diferencia de las otras cosas que son herramientas que tenemos a la mano para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el objetivo del electrodiagnóstico? Entonces, primero me va a permitir confirmar y también me va a permitir cómo buscar y pues descartar, y también cuantificar, decir como leve, moderado y severo de una forma como tener más, digamos, objetiva, y, y cada vez como coge con más fuerza la parte médico-legal a nivel de la necesidad de tomar este estudio. ¿Y en qué consiste? Es importante que se tome siempre un electromiograma y una neuroconducción, y pues muchos hablan pues es la prueba de oro para el diagnóstico. Y lo que busca es evaluar como la salud fisiológica del nervio, pero del nervio cuando cruza en el territorio. Entonces, como ustedes ven acá, se está colocando a nivel proximal un estímulo que va a ser captado por unos electrodos a nivel distal y que busca cómo el trayecto, cómo cambia el estímulo, es captado y se altera en el trayecto del túnel del carpo. Y lo importante de acá es compararlo, digamos, con otros nervios. Por ejemplo, el cubital, decía que el cubital, los valores eran similares al del nervio mediano. Y este examen tiene una sensibilidad bastante alta, 85, con una especificidad del 95%, los falsos negativos hasta el 34% y los falsos positivos del 18%. Y estas son las cosas que nos pueden como reportar o podemos encontrar en las cosas, en estos exámenes. Nos van a hablar sobre el potencial de acción, que pues, puede ser motor y sensitivo, y también puede ser mixto, y nos van a hablar sobre latencia y la velocidad de conducción. Y que es importante que la latencia y la velocidad pues va a variar de acuerdo a la distancia que se encuentra entre los dos puntos. La latencia motora, lo normal es que sea de 4.5 milisegundos y la sensitiva de 3.3 milisegundos. ¿Y qué vamos a encontrar en los pacientes con túnel del carpo? Entonces, generalmente, como hay desmielinización, lo que se va a producir es que el impulso eléctrico pueda filtrarse en los tejidos circundantes, y lo que va a causar es que se aumente la latencia. Y cuando ya es más severa la lesión del nervio, que se produce generación axonal, pues vamos a encontrar potenciales de acciones sensitivos que disminuyen antes que los otros. En cuanto a la electromiografía, evalúa la contracción muscular en reposo y con estímulo doloroso. Y hablan sobre la actividad insercional. Y pues este es el estímulo. Entonces se produce un estímulo y el estímulo, el músculo va a producir una breve actividad y vuelve al reposo rápidamente. Y acá lo que reportan, no encontré, pues no se puede como traducir esto, pero lo que hacen es evaluar como los potenciales a nivel como de la placa neuromuscular, y para evaluar como más específicamente. También habla sobre el potencial de acción de la unidad motora, que es pues, que me va a producir la contracción voluntaria, y que voy a encontrar en el síndrome del túnel del carpo, perdón, cuando hay lesión o isquemia del nervio, cuando ya hay denervación, se va a producir una inestabilidad de la membrana, y que me va a producir una despolarización espontánea y una actividad cíclica de las fibras motoras.
Y en cuanto a la clasificación, la clasifican como leve, moderada o severa, de acuerdo a cómo se encuentre la latencia. El electrodiagnóstico como que sí sirve como predictor, pues encontré pues que es bastante controvertido y pues uno encuentra, pues pienso que encontré, digamos, estos 3 estudios y pues unos hablan como a favor, en contra, sin que tengan pues una adecuada, digamos, metodología para uno decir que sea una herramienta para predecir. Entonces, es un poco controvertido. Después aparece otra herramienta que es el ultrasonido, donde lo que se mide es el aumento del área transversa. Lo normal es que sea menos de 11 centímetros cuadrados y que logra una sensibilidad de 86 y una especificidad del 84%. Hay otras medidas que se pueden sacar, como la relación del aumento, la relación aumentada muñeca-brazo. Eso habla sobre un corte transversal, la proporción del espacio donde se encuentra el nervio, y también se puede ver alteración en la hipogenicidad, deslizamiento reducido del nervio, incremento de la vascularidad, y esto lo pueden hacer con el Doppler. Y el ultrasonido, pues en general todas las pruebas, todos estos hallazgos podrían tener una sensibilidad hasta el 91 con una especificidad del 93%. Y este es es un metaanálisis bastante interesante donde evalúan todos los estudios de clase 1 y todos los estudios de clase 2, y miren que la sensibilidad la sensibilidad y la especificidad del ultrasonido es bastante alta, y en ese estudio lo clasifican como un nivel de evidencia A para lograr diagnosticar síndrome del túnel del carpo. Listo, entonces pues ya Lucian, hablamos. Señora doctora. Lucian, Sí, señora. el ultrasonido, digamos, para el diagnóstico del túnel del carpo habitual que todos vemos en la consulta, no lo usamos mucho. Yo, por ejemplo, este estudio que acabaste de mostrar, no lo conozco, pues voy a echarle una leída, pero realmente el diagnóstico, como les decía inicialmente, del túnel del carpo es más clínico. Sí tiene una utilidad específica el ultrasonido, y es diagnosticar una cosa que se llama el síndrome del túnel del carpo dinámico. El síndrome del túnel del carpo dinámico ocurre cuando uno hace flexión de los dedos, los lumbricales tienden a meterse dentro del túnel. Entonces, en pacientes que tienen actividades de fuerza o pacientes que tienen unas manos muy fuertes, digamos, con unos músculos algo hipertróficos, pueden producir un síndrome del túnel del carpo dinámico, que es producido porque se meten los lumbricales dentro del túnel. ¿Sí? Hay un trabajo muy bonito que presentaron el año pasado el doctor Julio Sandoval con el doctor de Bedud en el Congreso Mundial de Cirugía de la Mano en Berlín, justamente mostrando cómo ese desplazamiento hacia proximal de los lumbricales, cuando se hace una flexión forzada de la mano, pueden ocupar el espacio del túnel del carpo y producirse de manera dinámica. Entonces, esos son los pacientes que generalmente son trabajadores manuales pesados y que se les duerme la mano cuando hacen el esfuerzo. Esos tienen una clínica un poquito distinta porque no se presenta, digamos, en las noches cuando el paciente está en reposo, sino cuando está haciendo la actividad. No es muy frecuente, yo la verdad creo que no he visto ninguno en la vida, pero eso así es como lo describen. Pero este es muy importante para eso. No, digamos que el ultrasonido, como le decía, no lo usamos, digamos, de rutina para el diagnóstico. Hay cosas adicionalmente que sí se pueden ver en el ultrasonido aparte de eso, como la presencia de masas dentro del túnel, alteraciones en la morfología del nervio. O sea, hay una cantidad de cosas para las que el ultrasonido ayuda, pero como diagnóstico y como prueba diagnóstica,
así como para ese nivel de recomendación, la verdad no lo conocía este artículo, pero pues toca echarle una mirada. Sí, y es importante también lo que usted acaba de decir, es también que el diagnóstico es un síndrome clínico, o sea, el diagnóstico es clínico, sino que estas son como otras herramientas que en algún momento se podrían usar como, pues, ya como usted lo mencionó. Bueno, entonces vamos a hablar rápidamente sobre las opciones de tratamiento. Entonces, el tratamiento no quirúrgico, empezamos, generalmente se ven todas estas opciones medicamentosas. En los medicamentosos encontramos los AINES, esteroides, vitamina B6, diuréticos, el uso de ultrasonido, la importancia de la inmovilización, modificación de la actividad, que también es súper importante, y los ejercicios de deslizamiento, tanto musculares como tendinosos. Y generalmente el tratamiento no quirúrgico mejora los síntomas hasta un 92% de los pacientes. Y síntomas, generalmente empezamos en los pacientes que tengan síntomas leves a moderados. Entonces, lo que la doctora nos ha hecho bastante énfasis, que no dejarla como viene comercialmente, sino dejarla en neutro, y generalmente los pacientes suelen referir mejoría de los síntomas desde las 2 semanas hasta los 3 meses. Estos son los ejercicios de deslizamientos, tanto de tendones como de nervios, y pues acá ustedes pueden ver que lo que se le recomienda a los pacientes que hagan. Y en cuanto a la evidencia sobre esto, este es una revisión sistemática donde cogen 33 estudios aleatorizados controlados, fueron los que cumplieron con los requisitos, y ellos concluyen estas cosas. Dicen que la inyección de esteroides local produce una significativa pero temporal mejoría, que la vitamina B6 es inefectiva, que los esteroides son mejores que los AINES y diuréticos, pero estos pueden tener efectos secundarios, que la terapia con ultrasonido es efectiva, mientras que la terapia láser tiene resultados variables. A esto sí me pareció pues curioso, que la terapia de los ejercicios que vimos anteriormente no es efectiva, y que la inmovilización es efectiva, y especialmente cuando se usa todo el tiempo. Y en esta revisión dan recomendación grado 1 y grado 2 y grado 3. Grado 1 dice que la eficacia de los esteroides locales y orales. En el grado 2 meten a la inmovilización como pues que es bastante efectiva, que en definitiva la vitamina B6 no es útil, y los AINES, diuréticos, yoga, láser y el ultrasonido son efectivos, pero con nivel de evidencia grado 3, y que los ejercicios y la toxina botulínica son pues inefectivos. Eso fue en este estudio. Y pues traje de la acupuntura porque pues creo que cada vez como que los pacientes tienden también a irse por esta terapia, entonces quería ver un poco sobre esto. Y en esta revisión sistemática se incluyeron 10 estudios aleatorizados, en total 728 pacientes, y los compararon, digamos que el ibuprofeno o prednisolona comparado con acupuntura manual fue estadísticamente significativa a favor de la acupuntura, al igualmente cuando lo comparaban con la inmovilización sola, y acá incluyeron electroacupuntura más inmovilización, y cuando combinan, digamos, estas tres cosas, inmovilización, cámaras de calor magnética o acupuntura, y lo compara con inmovilización, como que todas fueron estadísticamente significativas. Pues digamos que es otra de las opciones que podríamos tener para los pacientes. Y ya esta revisión sistemática, que es más reciente, del 2018, cogen como todos los estudios publicados a partir del 2000,
que fueran de la mejor metodología. En total reunieron 32 estudios y ellos concluyen que existe evidencia sobre la efectividad de los fármacos orales, aunque las infiltraciones parecen ser más efectivas. El uso de las férulas ha mostrado ser efectivas y si se asocia a otras técnicas no farmacológicas, también incluso puede aumentar los beneficios para los pacientes. Las técnicas de electroterapia no han mostrado resultados concluyentes sobre la efectividad de la fórmula y también concluía esto al final, que no ha sido posible describir como la mejor técnica o combinación de estas. Creo que pues, es importante saber que tenemos bastantes estrategias con que enfrentar a estos pacientes. Y traigo a este estudio donde le realizan la pregunta a terapeutas de mano a 539 y les preguntan, vengan, ¿cuáles son las estrategias de ustedes? ¿Cómo tratan a estos pacientes? Y pues van desde la educación, de las ortesis, manejo, modificaciones ergonómicas, los ejercicios de deslizamiento, ejercicios de descompresión, como todas las que ya mencionamos, pero miren que pues varía, no hay nada, pues digamos algo unificado. En cuanto a los corticoides, encontré que la metilprednisolona a dosis de 20, 40, 60 no hay ninguna diferencia, que la hidrocortisona de 20 miligramos es igual de efectiva a dosis de 100 miligramos o a dosis de metilprednisolona de acción retardada y encontré que también varía un poco cómo se aplica. Unos la aplican proximal y como esta es de distal a proximal y otros la aplican como a la inversa. Y que los pacientes a quienes se les infiltró corticoides y mejoraron los síntomas por más de 3 meses, tuvieron mejores resultados en el posoperatorio. Entonces, digamos que podría predecirse cómo los resultados de los pacientes cuando se le aplican corticoides. Sería un predictor, digamos, para el uso de corticoides. Y el tratamiento ya quirúrgico, pues encontramos diferentes técnicas, una técnica estándar, una técnica de 2 incisiones y la endoscopia. La técnica estándar, pues, lo importante es que, pues mira, lo bueno que nos permite visualizar todas las estructuras y tiene, digamos, pocas complicaciones intraquirúrgicas. Sin embargo, pues a los pacientes, algunos se quejan de dolor en la cicatriz, de pérdida de fuerza en el agarre, de dolor a nivel del pilar. Ese dolor, hago acá un paréntesis, que es el dolor que los pacientes refieren en la zona tenar, hipotenar, y hace referencia cuando se hace la liberación del túnel, se puede lograr producir, digamos, una inestabilidad ósea que puede producir este dolor. Y aparecen pues ya las otras técnicas, pues buscando como incisiones como más pequeñas para evitar, digamos, la queja de estos pacientes. Entonces, la indicación quirúrgica, pues en síndromes del carpo, del túnel del carpo agudo, pues cuando vemos que es por trauma o infección, y que hay un deterioro clínico rápido del paciente, o cuando en los pacientes crónicos, cuando ya tenemos sintomatología severa con presencia de enervación o pérdida pronunciada de la sensibilidad, una atrofia marcada, o cuando no mejora en definitiva el tratamiento conservador después de haber descartado como todas las posibilidades que tenemos. Es importante en cualquiera de esos abordajes recordar esta anatomía, esta línea que se pasa a nivel del tercer espacio, incluso un poco más hacia cubital,
la línea de la prominencia tenariana y la línea de Kaplan. Y recordar que a 5 a 6 milímetros de esta línea, como ustedes van acá, pues pasaría el arco palmar superficial. Y pues el otro reparo de referencia también va a ser el pliegue distal de flexión de la muñeca. Y como el doctor lo había dicho anteriormente, el palmar y longus como reparo anatómico importante cuando vayamos a abordarlo. Entonces acá ustedes... Luciano, Señora doctora. esto, en la línea de Kaplan, digamos que está bien puesta, pero no se toma si el pulgar tiene que estar en máxima abducción. Y realmente la línea de Kaplan es un poco, si el pulgar estuviera en un poco más de abducción, la línea de Kaplan es un poco menos vertical, digamos, es un poco más transversa. Y la importancia, como su merced lo dice, es que si, imagínense aquí en este dibujo tan bonito, si esto estuviera más en abducción, más o menos la línea de Kaplan estaría aquí. Y como dicen los libros, más o menos a 5 milímetros distal a la línea de Kaplan está el arco palmar superficial. Que ese es muy importante tenerlo anatómicamente en su cabeza, para, no porque uno lo evite, sino porque lo tiene que acordarse que ahí está para no dañarlo. Y también entre la intersección de la línea de Kaplan con la intersección de la línea a nivel del espacio, ustedes ven que acá coincidiría con la rama recurrente o la rama tenariana, que es la rama motora del mediano. Entonces ese también es otro reparo importante. Siempre y cuando la rama esté en su localización más frecuente. Acuérdense que la rama puede estar ahí donde ustedes la están viendo, puede salir por debajo del túnel, puede atravesar el ligamento, por debajo del túnel no, por debajo del ligamento, puede atravesar el ligamento o puede salir proximal. Entonces lo importante es también saber que no todos los pacientes son iguales y a cada túnel cada túnel se merece su respectivo respeto. Sí, señora. Gracias, doctora. Y entonces, pues vamos a mirar la técnica rápidamente. Entonces, la anatomía que ya dijimos, entonces pasamos la línea del tercer espacio interdigital, la proyectamos y pues ahí estaríamos ubicando incluso la rama palmar del nervio mediano. Y pues mire que pues, la relación entre el palmar longus y el flexor carpi radialis. Y la otra línea de referencia era el pliegue distal, y hacemos nuestra incisión. Generalmente la incisión pues dice que va hasta el pliegue distal, no más de allá, y generalmente unos 2 a 3 centímetros. Y secamos por plano, si nos vamos a encontrar con estas ya fibras, vamos a ver las transversas, y pues acá van a estar como las a nivel proximal, como la fascia antebraquial, o pues como usted dijo, el ligamento anular, y pues más hacia distal estaría ya el ligamento transverso, y pues ya lo liberamos. Hay algunos que usan esta canaleta para proteger el nervio, y para la importancia de esto es que nos permitiría como movernos tanto proximal y distal y liberarlo. Cuando vamos a hacer la técnica de las dos incisiones, recordar la línea de Kaplan y una línea que le llaman la línea de Zaleski, que pues es una línea que se pasa en el borde radial del dedo anular, y pues este es como nuestro otro reparo. Entonces hacemos una incisión entre la intersección de estas dos líneas. Perdón, Luciano, yo no sé si me distraje por un segundo. ¿Su merced está mostrando esa técnica endoscópica o abierta? Ah, no, esto es abierto, doctora. Ah, ok, listo, ya. Perdón. Pensé que se me había pasado una diapositiva que no había visto. Seguimos en las abiertas. Sí, sí, señora. Y entonces hacemos una pequeña incisión acá siguiendo esta línea de Zaleski,
como ustedes ven acá, generalmente pues acá la idea es que la incisión la hacen como más pequeño, entre 1 a 2 centímetros, y la otra línea, como la intersección entre la línea de Kaplan y la línea de Taleinsky, pues sería nuestra otra incisión. Y pues por ahí pues, se hace como una disección pues para sacar la canaleta. Sin embargo, digamos con esta técnica está un poco más riesgo la rama palmar del nervio mediano. Y pues ya pues teniendo acá, pues ya hacemos la liberación de nuestro túnel. Y ya las técnicas endoscópicas, pues generalmente hay, digamos, hay dos. Yo les traje una que es la más frecuente, que es con un solo, digamos, abordaje. Para como reparos anatómicos, se hace cubital al palmaris longus y se hace una incisión transversa más o menos de 1 a 1.5 y lo hacen a nivel del pliegue proximal de la muñeca. Y miren, pues la relación, pues no irse pues cubital porque se encuentra pues todo el paquete pues cubital y la importancia del palmaris longus como el punto de referencia en ese nivel. Entonces hacemos la incisión transversa, se levanta como un colgajo en U, se hace una liberación como proximal y distal y pues ahí ya vamos a encontrar nuestro nervio mediano y después de ahí, pues ya vamos a introducir nuestro endoscopio. Es importante que acá, antes de esto, se pues palpan el gancho de la mate, que va a ser como el punto también de reparo del cual como que no nos podríamos pasar. Y lo que se debe ver es el ligamento transverso y al final, digamos, la grasa, así como lo muestra el dibujo. La otra referencia que importante acá es que como el endoscopio debe seguir la línea, como una línea media del dedo anular. Y ya cuando ya introducimos el endoscopio, pues sacamos la cuchilla y hacemos la liberación. Y es importante cuando se haga la liberación que vean cómo se hernia la grasa que se encontraba. Y digamos acá en la derecha muestran que no debe quedar así. Esto es que está mal liberado porque no hay herniación de la grasa. Bueno, ahí ya les dije pues como las técnicas, pero pues me parece importante como qué dicen los pacientes o qué opciones, cómo el paciente escoge el tratamiento. Entonces me parece interesante este estudio donde el paciente, cogen 113 pacientes y evalúan cómo prefieren los pacientes tomar las decisiones sobre su tratamiento del túnel del carpo. Y miren que los pacientes le dan gran valor como al médico, como que le confían en el médico y el mensaje es que siempre, pues no solo para esta patología, sino que siempre es importante como incluir al paciente en la toma de decisiones y esto nos va a lograr una mayor adherencia y pues decirle todas las alternativas que hay. Este es un estudio aleatorizado y controlado que compara tanto cualquier cirugía abierta versus la endoscópica. Los estudios que incluyeron fueron en total 27 que cumplieron los criterios y en este estudio hablan que la recurrencia y la reoperación entre los dos grupos, es decir, el de las técnicas abiertas y entre el grupo de las técnicas endoscópicas, no hubo diferencias. La tasa de complicaciones mayores o menores entre estos grupos tampoco hubo diferencia. El retorno al trabajo o la actividad de la vida diaria tampoco hubo diferencia. Sin embargo, hubo una tendencia a favor del abordaje endoscópico en cuanto a que el paciente pueda retornar de forma más rápida a su trabajo.
¿Qué cuidados en el postoperatorio tenemos que tener en cuenta? Este es un estudio donde pues, le preguntan a los cirujanos de mano que después del postoperatorio, ¿ustedes qué suelen hacer? Entonces, acá las enlisté en porcentaje de lo que los cirujanos suelen ordenar a sus pacientes. De esta es la que me llamó pues, la atención, es la inmovilización. Entonces, ya vamos a hablar un poco de estas. Entonces, no hay como criterios comunes en las técnicas de tratamiento empleadas tras la liberación del nervio mediano, sino pues que hay como varias opciones que se le pueden brindar al paciente. Entonces, en cuanto a colocar férula o no, traje dos estudios, los dos estudios son muy similares. Son estudios aleatorizados donde comparaban a un grupo con férula y otro grupo sin férula y pues medían diferentes variables, escala análoga del dolor, la fuerza, el score de Boston, y en esta pues prácticamente es similar. Y en los dos estudios se encontró que no había diferencia entre el grupo que se había manejado con férula o sin férula después de la liberación. Es decir, que la inmovilización en el postoperatorio no tiene ninguna ventaja adicional y no influye en los resultados después de liberar el túnel. Y ya las complicaciones de los postoperatorios generalmente se pueden producir hasta en un 25%, los podemos dividir en dos grandes grupos, unas intraquirúrgicas, que pues generalmente las lesiones nerviosas o vasculares, y también se pueden lesionar las estructuras musculares, pero es un bajo porcentaje. Van a haber, pues, digamos, más incidencias, digamos, de pronto la describen con el método endoscópico, y ya como las complicaciones postquirúrgicas es importante como evaluar todas, pues cuáles como serían como las causas, si hay alteraciones o si hubo lesiones anatómicas asociadas o si hay complicaciones a nivel de los tejidos, es decir, que se produjo algún hematoma, alguna infección o lo que hablamos del el dolor pilar, y ya hay como dos grandes como grupos en cuanto cuando hablamos de fallas de liberación. Uno que se refiere a la persistencia de los síntomas y otro a los síntomas recurrentes. La persistencia de los síntomas son esos pacientes que después de la cirugía los síntomas no cambiaron, siguieron iguales. Y acá debemos evaluar como estas tres cosas, mirar si la liberación fue inadecuada, o otra causa de esto es que hay un compromiso proximal del nervio, o también ya descartando esto, evaluar todas las causas secundarias que pueden producir síndrome del túnel del carpo. Y en cuanto a los síntomas recurrentes, mirar cuáles son estos pacientes, son los que mejoran los síntomas pero vuelven a reaparecer antes de los 6 meses. Y generalmente acá se ve por procesos de cicatrización tanto del retináculo como del perinervio. Y hay como otro como subgrupo que son los pacientes donde refieren como nuevos síntomas, que pacientes no tenían esos síntomas y aparecen, que podrían hablarse como de lesiones de nerviosas intraquirúrgicas. Entonces el tratamiento, pues hablamos de tratamiento no ortopédico al principio, yéndonos pues, con férula, infiltrando, con terapia ocupacional, terapia de sensibilización, pero si vemos que los síntomas empiezan a empeorar o la electromiografía y la neuroconducción empeora, deberíamos llevar un paciente a revisión. Y pues ya cuando hacemos la revisión, pues ya vamos a requerir un abordaje mucho más grande, proximal y distal, y pues lo primero que vamos a ver, vamos a buscar pues el nervio, y después pues que esté bien liberado. Después vamos a mirar todos los tejidos que lo rodean,
y generalmente en este tipo de complicaciones lo que se ve es que está asociado como a cambios isquémicos, entonces se suele ofrecer como colgajos para mejorar la cobertura y con esto mejorar la vascularización y mejorar la cicatrización. Y ya en los colgajos ustedes van a encontrar muchos, como los que ven, pues todos los que referencio abajo, como colchón de grasa hipotenar, colgajo de abductor digiti minimi, todos estos. Y ya para concluir, pues les hablé como la importancia en el túnel del carpo, que es algo frecuente, que es una enfermedad bastante incapacitante y pues puede tener bastantes costos sociales. La importancia de la anatomía, como vivirla, que hay un continente, un contenido, que importa, y también siempre tener en la cabeza que hay variaciones anatómicas y que conocer la anatomía va a ser imprescindible para cualquier procedimiento quirúrgico que le vayamos a hacer al paciente. Y en la patofisiología, pues recordar que la compresión me va a llevar a isquemia y me va a producir una respuesta inflamatoria y que a mayor compresión y a mayor tiempo de la compresión va a haber mayor isquemia que me va a producir los síntomas del nervio y que el diagnóstico en definitiva es un diagnóstico clínico. Las otras herramientas como el electrodiagnóstico pues se vuelve como una herramienta ya más como médico legal y siempre conocer todas las opciones de tratamiento que hay y que siempre incluir al paciente en las decisiones. Y ya. Ya. Muchas gracias, Luciano. Sí, doctor. Luciano, muy buena la revisión. Acabo de poner en el chat una guía que me encontré recientemente y definitivamente sigue siendo un tema muy controvertido. Yo pienso que todavía no sabemos con claridad. Y lo peor es que en estas guías, que me gustaría que le echen una mirada, eso es de la American Academy of Orthopedic Surgeons, pues revierte, mejor dicho, muchas cosas que uno piensa que verdaderamente sirven, según ellos en esta guía y con la evidencia que revisaron, dice que no sirven. Entonces, vuelvo e insisto que sigue siendo un tema muy controversial. Estoy absolutamente de acuerdo y pienso que el diagnóstico es clínico. Para mí el electro sirve para descartar problemas de la columna cervical y ver cuándo hay compromiso motor, porque la otra parte la va a encontrar uno con la clínica. Entonces les recomiendo echar una revisada a ese manejo de la American Academy porque pues controvierte mucho lo que muy bien revisó usted, pero que definitivamente sigue siendo muy controvertido. Muchas gracias. Buenas, Luciano. Luciano, muy buena la revisión. Un par de anotaciones. Yo creo que siempre que veamos un paciente con túnel del carpo con la sintomatología, pues pensar si pudiera tener alguna cosa adicional. Sí, si tiene comorbilidad, si tiene una artritis reumatoidea, entonces que puede ser una sinovitis muy grande y pues lógicamente una cirugía endoscópica nunca va a ser igual. Le toca inclusive una cirugía que le llegue casi hasta el antebrazo. Lo mismo si es un paciente con tofos gotosos. Entonces depende de lo que sea. Y corregir los factores, por ejemplo, de hipotiroidismo, de diabetes, de todas estas cosas hay que mirar si el paciente tiene y hay que corregirlos. Y uno puede mantenerse entre leve y moderado, tener el paciente, pero tiene que tenerlo. Es decir, no es una cosa que uno le hace el diagnóstico y chao, entonces maravilloso. No, es un paciente que tiene que seguir en controles porque el túnel del carpo no desaparece. Es decir, el síndrome del túnel del carpo, una vez que una persona lo tiene, generalmente va a estar con él y le va a estar avanzando. Entonces, la pendiente, digamos, como la curva del coronavirus, el aplanamiento es lo que estamos buscando. Estamos buscando que esa línea no ascienda rápidamente, sino que ojalá se mantenga leve toda la vida. Y entonces uno puede hacerle controles y cada año o cada 2 años hacerle una electromiografía para buscar lo que dice el doctor Ramón de Dud. Lo que tenemos que buscar es que en el momento en que haya un compromiso muscular es el momento en que toca operar. Entonces uno los opera cuando están en grado moderado muy y que lo molesta muchísimo o que es severo. Y otra cosa interesante es que el dolor, el síntoma importantísimo es la parestesia.
el dolor no está correlacionado con el tratamiento inclusive. Por ejemplo, uno puede ver una paciente embarazada que es muy, muy, muy sintomática, pero esa paciente no necesita liberación quirúrgica del túnel del carpo. Entonces, a esa paciente se le puede inclusive una inyección de corticoides que le va a ayudar hasta el neonato para los pulmones, etcétera, ¿sí? Cuando es muy doloroso. Y cuando tiene una fractura, lo que toca de radio, pues lo que toca es acomodar el radio o la luxación del carpo. Y eso es lo que le va a aliviar más de forma más importante. Entonces, yo creo que de todas maneras hay que mirar cada paciente por separado y incluirlo en el tratamiento, por supuesto, y hacerle la cirugía cuando está ya con algún compromiso motor o está en un nivel severo que ya no tiene registro de latencia sensitiva y ese es el momento para este paciente operarlos. Muy Gracias, buena la doctor. revisión. Gracias. Muy buena revisión, Luciano. Yo ya no tengo nada más que agregar. Que tengan Luciano, una buena noche. ¿Hay alguien más por ahí? Jorge, Luciano, para los que quieran hacer alguna otra anotación sobre escalas, la escala recomendada por la American Academy de los cirujanos de la mano se llama el cuestionario del túnel del carpo. Son 10 preguntas y ellos son los que están recomendando para la utilización si van a llevar algún registro. Solamente es como chisme nomás. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Bueno, buenas feliz noches. Que noche. estén Muchas bien. gracias. Adiós. Buenas noches. Hasta luego, gracias.